Hola, ¿cómo están? Somos el grupo número 3. Nos correspondió hablar sobre muros y estamos integrados por Santiago Guchaibe, Michela Helvis, Camilo Ramírez, Fabricio Ortiz, Remy Esteves, Juan Garzón y quien les habla, Carol Gallón. Hola a todos, mi nombre es Michela Helvis y pues a mí me correspondió la definición de muros. Determinar el origen etimológico del término muros nos lleva hasta el latín y pues es que este deriva de la palabra muros, que puede traducirse como pared exterior. Un muro es una construcción que permite dividir o delimitar un espacio. El término suele utilizarse como sinónimo de pared, muralla o tapia según el contexto. Por ejemplo, tres reclusos escaparon al trepar el muro de la prisión. Otro ejemplo podría ser, ten cuidado, no te acerques al muro que acabo de pintar. Muchas construcciones, como los edificios o las casas, apelan a muros para sostener su estructura. Los muros también permiten crear zonas privadas o separadas dentro de una construcción. Con muros pueden desarrollarse habitaciones dentro de un departamento o departamentos dentro de un piso o planta. Gracias. Evolución histórica sobre los muros. Los materiales empleados para construir muros fueron generalmente las piedras, los ladrillos de barro cocido y el hormigón en su forma primitiva. Posteriormente, al ir conociéndose mejor las propiedades de los materiales y al reducirse la altura de los muros, se disminuyó su espesor. Según la carga que recibían los muros anteriores, cuya función única y exclusivamente la de dividir o separar espacios, y no tenían participación alguna en el sistema estructural. Se utilizaron como simple elemento de división, llamados llamados muros divisores o tabiques. Igual sucedió en la evolución de los muros exteriores. Cuando dejaron de realizar una función estructural como muros de carga y asumieron el papel de elementos de cierre o aislamiento, se fueron reduciendo en espesor. Se empezaron a usar de diferentes materiales, en otras formas, y el carácter de pertenencia fue más rígido. El empleo de muros divisorios en sistemas estructurales de armazón eh, o esqueleto. Ha aumentado las posibilidades de limitar, conectar o separar espacios, utilizar variedad de formas hasta llegar a la planta libre y flexible de edificios contemporáneos. Gracias. Bueno, los muros refractarios. Los muros refractarios deben tener las siguientes características. Deben tener refractariedad. Esta propiedad, también conocida como resistencia a la compresión a temperaturas elevadas. Resistencia a los cambios de temperatura. Es la propiedad que tienen los productos refractarios para soportar cambios bruscos de temperatura sin recibir agrietamientos. Porosidad. Existen dos tipos de porosidad. La porosidad aparente, que es la capacidad de absorción de agua, y la porosidad real. Sus usos son, por ejemplo, en la construcción de calderas de vapor, hornos industriales, estufas, etc. Bueno, a mí me correspondió hablar sobre muros de otros materiales diversos. Entonces, hay que saber que los muros no necesitan ser creados siempre de los mismos materiales que conocemos,
sino que se pueden crear de otros materiales, los cuales son los siguientes. Celosa de pieza de barro cocido. Esta se emplea como un elemento divisorio y puede tener diferentes tipos. Pueden ser círculos, cuadrados, rectángulos, hexágonos, y pues esto, pues obviamente tienen formas geométricas. Y esto le da una esencia estética al ambiente. Está la celosía de pieza de mortero fundido, que tiene un parecido igual al anterior, pero en este caso es más pesada, tiene más volumen y es más gruesa. También sirve para darle una estética al ambiente y pues tiene diferentes formas como las que ya mencioné. Están los bloques de vidrio, que estos por lo general se pueden colocar en la parte interior y en la parte exterior de un edificio. Y estos sirven para que pueda pasar más luz por lo que tendría que ser la habitación. Y pues estos son muy gruesos y también son huecos. Y por último están los muros metálicos combinados con vidrio y plástico. Eso se coloca una capa de lo que tendría que ser el metal, luego el vidrio y luego el plástico. Y como pueden ver en la siguiente diapositiva, podemos ver un ejemplo de cada uno de ellos. Gracias. Bueno, mi nombre es Camilo Ramírez, les voy a hablar sobre la nomenclatura utilizada en la construcción de los muros. La primera es la hilada. La hilada es una hilera horizontal de elementos múltiples colocados en un mismo plano. La segunda es ladrillo a soga. Es un ladrillo colocado a su mayor longitud, con su mayor longitud paralela al cordel en el mismo plano. El tercero es ladrillo a tizón, que son ladrillos colocados con su mayor longitud perpendicular al cordel. El siguiente es amarre en cadena. Se utiliza en la construcción de muros de ladrillo de citarón y consiste en colocar un ladrillo a tizón y dos a soga en un mismo plano. Mortero de unión. Es una mezcla o argamasa utilizada para unir entre sí las piedras naturales y artificiales o para unirlas a otros cuerpos. Y la última es pilar, que es una columna de piedra natural o artificial de poca esbeltez. También se conoce por pilastra cuando va adosada a los muros. Gracias. Buenas, hoy les voy a hablar sobre la clasificación de los muros. Clasificación de los muros. Los muros pueden clasificarse de distintas formas, pero preferiblemente se califican del modo siguiente. Su función mecánica, según el material en los que están construidos, su función aislante y según su forma. Entonces, primero, según su función mecánica, se estarían divididas en muros de carga y en muros divisorios. Los muros de carga tienen la función primordial de soportar cargas. Son un elemento sometido a comprensión, por lo que su resistencia estará en función del espesor del material que lo constituye y de su altura. En este tipo de muro las cargas pueden ser gravitatorias o laterales. Cuando son gravitatorias, forman el muro de carga propiamente dicho, o sea, el elemento que estudiamos en el sistema estructural de muros de carga, y son muros que reciben cargas de los elementos que soportan, tales como techos, pisos, etc. Cuando el muro está sometido a cargas laterales que tienden a desplazarlo horizontalmente o a volcarlos, estamos en presencia de muros de contención. Estos muros de contención tienen como función contener o confinar distintos materiales como tierra, agua, arena, grava, etc. Pueden darse también el caso de muros de cargas gravitatorias, trabajando también como muros de contención, como ocurre en algunos sótanos, donde el muro tiene que resistir el peso de elementos superiores de la superestructura y además contener el terreno exterior. También se considera como cargas laterales el efecto del viento. Los muros de carga pueden fabricarse de varios materiales y espesores, lo que veremos a continuación. Muros divisorios. Su función principal es la de separar o aislar y no recibir más carga que la producida por su propio peso.
Cuando realizan una función aislante de separación o división de espacios interiores se les llama tabique. Cuando realizan una función aislante o de cierre al exterior, funcionan como muro de relleno de la estructura. Ahora sería según el material de los que están constituidos. Que sería los muros de bloque de mortero, los muros de piedra natural, muros de hormigón, muros de madera, muros mixtos y muros de otros materiales. En este caso voy a dar un concepto de cada uno de ellos, no de todos, sino de los más importantes. Muros de ladrillo. Pueden estar constituidos por ladrillos de barro cocido, macizos y huecos, y por ladrillos de mortero de arena y de cemento. En la construcción de los muros de ladrillo se procura que estos estén los más entrelazados posibles. Por lo tanto, se usa el procedimiento llamado de colocación de muros a matajuntas, es decir, evitando que las juntas verticales coincidan. Puede darse el caso de que las juntas verticales coincidan, como sucede en algunos muros ornamentales, y se llama entonces a juntas corridas. Los muros de ladrillo reciben el nombre de acuerdo con la forma de la colocación de los ladrillos. Un ejemplo de esto son las paredes de los bloques del colegio. Muros de alicatado o panderete. Son muros divisorios que tienen el espesor del grueso de un ladrillo colocado de canto. Con una medida nominal de 0,07 metros, se emplean mucho en tabiques inferiores, aunque es necesario utilizar un mortero más rico en cemento para su colocación por su esbeltez y reducida superficie de asiento ladrillo. Se emplean aproximadamente 30 ladrillos por metros cuadrados y 0,025 metros cúbicos de morteros. Muros de citara. Otras veces, cuando el muro de carga recibe cargas menores o por economía, se usan muros de citara. Los de citara apilastrada. O sea, muros que tienen el espesor ancho del ladrillo con una medida nominal de 0,12 metros y son reforzados de tramo en tramo con pilares de ladrillos que forman parte integral del muro. Se emplean aproximadamente 50 ladrillos por metros cuadrados y 0,050 metros cúbicos de mortero. Muros de citarón o asta. Cuando los muros de ladrillo son usados para el sistema estructural de muros de carga, se procura que tenga el espesor necesario. Para poder resistir los esfuerzos de compresión a que van a estar sometidos. Generalmente se emplean citarones, o sea, muros de un espesor del largo de los ladrillos. Con una medida nominal de 0,025 metros, se emplean aproximadamente 100 ladrillos por metros cuadrados y 0,100 metros cúbicos de morteros. Muros de asta y media. Cuando hacen falta muros resistentes se procede a darles mayor espesor. Por ejemplo, ladrillo y medio con una nominal medida de 0,38 metros, con una junta de 0,01 metros. Se emplean aproximadamente 150 ladrillos por metros cuadrados o 0,150 metros cúbicos de mortero. Y por último, muros de dos astas. Cuando hace falta una mayor estabilidad y resistencia, se construyen los muros de espesor del largo de dos ladrillos, con una medida nominal de 0,15 metros y una junta de 0,01 metros. Se emplean aproximadamente 200 ladrillos por metros cuadrados y 0,200 metros cúbicos de morteros. En la actualidad estos muros no se usan ya que resultan caros. Y bueno, esto fue clasificación de los muros por Remy Esteves. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Diego Garzón Ortiz y hoy les vengo a hablar sobre la clasificación de los muros. Los muros se pueden clasificar de diferentes maneras, pero en este caso hay 4 principales que son las siguientes: según la función mecánica, según el material del cual están constituidos, según la forma y según la función aislante. En este caso yo les voy a hablar sobre según su función mecánica. Esta está dividida en dos, en los muros de carga y en los muros divisorios. Primero tenemos los muros de carga, que son los muros que, como su nombre lo indica, tienen la función de soportar las cargas. Estos están mantenidos a compresión y su resistencia depende del espesor del material del cual están hechos y de la altura. En este se aplican dos fuerzas diferentes, que son
la carga gravitatoria y la carga lateral. Cuando las cargas son gravitatorias, se forma el muro de carga normalmente, que es el propiamente dicho. Este se encuentra en el sistema estructural de muros, y estos muros son los que reciben cargas de los elementos que están soportando, por ejemplo, de los techos, o en este caso, si son muros que están en el primer piso, soportando el piso del segundo piso. También tenemos el muro que está sometido a las cargas laterales. Este muro pues soporta una fuerza que ejerce una carga de un lado a otro. Estas lo que tienden es a desplazarlo o a volcarlo, y también son conocidos como muros de contención. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cada uno. A la izquierda tenemos el muro de carga con una fuerza gravitatoria, que es la fuerza que pues ejerce la gravedad, o sea, el peso hacia abajo. Entonces tenemos acá un muro que está sosteniendo el segundo piso, y luego el otro muro que está sosteniendo ya el techo. Y acá hacia el lado derecho tenemos los muros de carga lateral, que como vemos deben ser gruesos y bastante resistentes. Deben ser de un buen material, y lo que hacen es soportar las cargas que vienen de un lado a otro, por ejemplo, como mostramos ahí en la imagen, la tierra. También, como el ejemplo, las represas soportan el agua. Tenemos ahora los muros divisorios, que su función es la de separar o aislar y no recibir una carga más que la producida por ellos mismos, o sea, por el propio peso. Estos realizan una separación, pero puede ser tanto en espacios interiores como en espacios exteriores. Cuando es en espacios interiores, este recibe el nombre de tabique, y debe exigírsele ciertos requisitos podemos decir, estética. Por ejemplo, la textura, el material del que está hecho, que tenga espacios transparentes para poder ver a través de él, etc. Y cuando es en espacios exteriores, funcionan como un muro de relleno de la estructura. Estos, lo que más se va a tener en cuenta son como los factores que van a resistir a la intemperie, por ejemplo, los factores térmicos, acústicos, la impermeabilidad, etc. Ahora vamos a ver unos ejemplos sobre los muros divisorios. Tenemos los interiores, que como podemos ver en la imagen de la derecha hay un muro el cual está separando una sala de un comedor, y es un muro estético de ladrillo, que pues ya depende del gusto de la persona. Y a la izquierda tenemos otro muro que es de un material diferente, pero ya tiene espacios transparentes para ver a través de él, y también es estético, dándole un toque mejor a los espacios interiores. Ahora vamos a ver los muros divisorios exteriores, que como podemos ver son muros que dividen, por ejemplo, una propiedad privada, una casa, al exterior. Son muros que no son tan estéticos y que no tienen tanta transparencia para ver a través de ellos, pero su función, como lo dicen, es pues separar dos espacios. Esta ha sido mi exposición, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.